Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Buenas noches. Hoy se ha presentado en La Polaca un libro, un poemario titulado Las noches en La Polaca, último trabajo, por lo menos último trabajo que se publica, del periodista y escritor Agustín Hervás. Pues justamente lo tenemos aquí con nosotros en el estudio para hablar de su trayectoria y de esta última obra. Agustín, bienvenido. Bien hallado, Paco. Digo yo que es tu última producción publicada. Sí, porque la verdad es que desde hace tanto tiempo que escribimos, algunos, pues hay cosas acumuladas, hay cosas que se van haciendo, luego se perfilan y bueno, y finalmente, por fortuna, se van publicando. Y este es uno de estos casos, un libro, un poemario, Las noches en La Polaca, un poemario muy diversificado en cuanto a la estructura, ¿no? Porque se comenzó allá por el año 2015, justamente yo lo escribí, o empecé a escribirlo, y lo rematé en algunas noches que pasaba, como mucha gente de esta ciudad, en La Polaca. Y en un rinconcito, a la entrada, a la derecha, al final, había una mesa que siempre que estaba libre yo la ocupaba y empezaba a escribir. Y empezaba a escribir pues, emociones, sentimientos, sensaciones, ¿no? Que es de lo que va este libro, de esos sentimientos y de esas sensaciones. Y al final, en este año 2023, pues ha visto la luz, ¿no? Bueno, tú debutaste en la publicación de poemas con Gin Tonic en tus labios. Efectivamente. Ahora publicas este de Las noches en La Polaca. Y hay otro más para completar la trilogía que titulas Amor y Sangre. La trilogía es Amor y Sangre. Sí. El hecho de titular la trilogía de esta manera es lo que significa el paso en nuestras vidas, ¿no? Fundamentalmente por el amor y por todo lo que significa el amor en todas las diversidades que tiene el sentimiento del amor, y la sangre por todo lo que significa no ya nuestra existencia, sino también lo que conlleva esas vivencias, ese vivir, ¿no? Y se cerrará, empezó con Gin Tonic en tus labios, este segundo, Las noches en La Polaca, y se cerrará con un tercero que prácticamente ya está terminado, ese poemario también está terminado, simplemente pues hay que retocarlo y, en fin, algunas cosas que sabes que nos gustan finalmente antes de publicarlo, y espero que se pueda publicar en el año 24. Todos estos libros publicados por Algorfa, la editorial Algorfa, en su sección de poesía. Porque Algorfa ha sabido captar algo, yo creo que es importante en nuestra ciudad. Sabía Andrés y su hijo, que es el que ahora se dedica a la edición de libros, sabían que estábamos muchos ciudadanos con inquietudes de escribir. Marbella es mucho más que una ciudad turística. Los que estamos aquí y defendemos esa tesis lo experimentamos todos los días y además lo defendemos, ¿no? Es que tiene una actividad cultural muy importante Marbella. Otra cosa es que se refleje en los distintos medios de comunicación, pero eso lo supo captar Andrés padre y ahora esa continuidad de Andrés hijo. Por eso creyó en algunas de las personas a las que les están publicando libros de cualquier temática, pero en la poesía, en Labios de Falcata, que es esas ediciones dentro de la poesía, ha sabido dar con un toque emocional que yo creo que es lo superlativo de esta edición. Tú eres maestro de formación, de estudio. Has ejercido el periodismo durante toda tu vida. Sí. Y hay un momento en que te lanzas a la escritura, a la poesía, pero entiendo que el hecho de que publiques en un momento dado no significa que tú no eres poeta desde antes. ¿Desde cuándo escribes tu poesía?
Pues yo escribo poesía desde los 12 años. Lo que pasa es que hubo una inflexión. Cuando a mí me gustaba escribir, yo escribía hasta novelas, relatos de western, porque aquello de la afinidad mía, a mí me encanta el western, ¿no? Y yo escribía relatos de western, hasta incluso alguna pequeña obra de teatro. Cuando uno estaba estudiando literatura, recuerdo en tercero de bachillerato, estudiábamos literatura y entonces siempre había inclinaciones a hacer imitaciones, y yo imitaba aquello, y la poesía igual, ¿no? Los primeros amores, los primeros... hasta que llega un momento en la vida en que te enfrentas, ¿no? Me acuerdo que mi padre me enfrentó diciendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Lo que tú quieres? ¿Así es como te va a ganar la vida? O tal, ¿no? Entonces estas cosas te sorprenden y te reubican, de manera que empezamos a trabajar en otras cosas, seguimos escribiendo, pero lo vas guardando. Y Paco, todas estas cosas al final es lo que sale. Siempre que se guardaron cosas, ahora salen y se pueden emocionalmente transcribir y llevarla a los libros. Lo de escribir western tuvo algo que ver las novelillas de Marcial Lafuente Estefanía. Estefanía, efectivamente. Es que aquellas novelas eran... Evidentemente yo con la edad que te estoy diciendo no podía alcanzar ni llegar a hacer aquello bien, pero sí que recuerdo que en las noches de invierno allí en Mancha Real, pues yo soy también muy aficionado a los atlas, entonces eran atlas, a los mapas y tal, porque, no sé, yo tenía un sentido geográfico muy desarrollado, entonces me gustaba saber. Y cayó en mis manos, pues, un atlas mundial, un mapa mundi, y oye, Estados Unidos, el río Pecos, y entonces yo me inventé una historia sobre el río Pecos. Y claro, pero eso por las noches, allí escribiendo malamente en el brasero de los inviernos de Mancha Real. Y en un momento dado se cruzan en tu camino los toros. Sí, pero esto también viene de atrás, ¿no? Yo siempre sentí inclinación por ese mundo tan diferente y tan raro, ¿no? En el que, bueno, pues unos señores vestidos muy raramente y además con unos brillitos y una seda y no sé qué, salían allí y se enfrentaban con un toro de 500 kilos y con muchos cuernos. Eso es un acto de valentía. Date cuenta que en la sociedad en que nosotros nacemos todavía había aspectos muy tradicionales y muy arcaicos, ¿no? Que eran la hombría, la valentía, la defensa y estas cosas se arraigan en el fondo de nuestros sentimientos. Y aquello me llamó y me impactó, pero fue, y lo desarrollé cuando llegué a Marbella. Allí en mi pueblo, en Jaén, durante toda la etapa de estudio y que estuve viviendo allí, que realmente en Jaén yo no estuve, en Mancha Real, no estuve viviendo nada más que 22 años, menos el de la mili, ¿no? Y el resto lo he pasado aquí en Marbella, pero fue aquí cuando evidentemente yo he desarrollado absolutamente toda mi vida y toda mi creatividad. ¿Qué te ha aportado a ti el ejercicio del periodismo? Te lo voy a explicar y lo vas a entender y lo van a entender todos nuestros espectadores. Cuando yo llegué a Marbella, yo llegué a trabajar a Puente Romano. Pero venía de haber estudiado magisterio, venía de haber dado clases particulares de maestro, venía de una mili donde yo había sido el maestro de mucha gente que yo desconocía, que eran analfabetos, y generalmente del norte de España, aquellos analfabetos, para que se pudieran sacar lo que entonces se llamaba graduado escolar. Venía de todo aquello, pero yo llegué a Marbella a trabajar en la hostelería en Puente Romano. Luego surgió el hecho de trabajar en el Instituto de Bachillerato Sierra Blanca. Pero bueno, ¿de qué manera? Entrando de conserje. Y yo calibré. O me quedo en la hostelería, con lo cual el mundo de la cocina se perdió un gran chef, porque me encanta la cocina, o sigo por la cultura. Y opté por irme de conserje al Instituto de Bachillerato Sierra Blanca, por estar
en contacto con la cultura. Y esa continuidad fue la que tuvo el hecho de entrar en Onda Cero Radio. Estar siempre al lado de la cultura. Intentar, entonces yo no me veía muy partícipe, ¿vale? Aunque uno tuviera sus escritos y sus cositas y tal, pero no me veía muy partícipe. Ha sido con el tiempo y ha sido con el esfuerzo, con el trabajo y con el empeño, también es verdad, con la que con ese esfuerzo y con ese trabajo y empeño, pues he llegado pues a este tipo de publicaciones. Eres apasionado de todo lo relacionado con la cultura, pero también lo eres de los viajes. Ah, me encanta. Eres un viajero. Sí, sí. De hecho, uno de los nuevos proyectos, que no sé si se saldrá este año o el año que viene, está escrito en Bali, en Indonesia, y ahí hay 2 poemarios hechos. Quizá alguno de ellos se pueda publicar a finales de este año o a primero. Pero entiendo, para evitar sentidos nacionalistas, que las personas que viajamos y que nos gusta viajar, nuestros enfoques futuristas no tienen nada que ver con esos sentidos nacionalistas que arraigan un momento dado en la gente y que los pierden en esa nebulosa absolutamente negra de lo que es una pasión infundada, porque el mundo es abierto, el hombre es abierto, la humanidad es abierta. Y si entendemos eso, no tendremos jamás fricciones nacionalistas. Muy interesante eso que dices, ¿no? Pero eso lo fundamento en el hecho del hombre. El hombre no siempre fue sedentario. La humanidad hubo momentos en que se movió allá donde pudo la naturaleza satisfacerle. Sin embargo, hay momentos en la humanidad en que necesitan asentarse. Cuando se asientan, viene el sentido de la propiedad. Cuando llega el sentido de la propiedad, viene el recelo contra el otro. Y este creo que es uno de los apasionantes temas que nos ha dividido a la humanidad. Desde que te conozco y hace ya mucho tiempo, creo advertir en ti siempre una tendencia a cierto misticismo que te lleva, por ejemplo, a viajar para encontrar algo, y que no tiene que ser un viaje exótico como a Bali, sino, por ejemplo, a pasar una temporada en un monasterio. Sí, bueno, lo de Bali tiene también que ver con lo de los monasterios. Yo no fui a Bali a buscar cosas exóticas, yo fui porque era un sitio donde estaba muy lejos, donde nadie iba a entenderme hablando yo en español y yo menos a ellos oyéndolo en balinés. Sí que nos entendíamos necesariamente utilizando el inglés, en mi caso el inglés de los montes, pero me entendían, y fui allí a pasar. Luego me impresionó todo aquello que vi, y mi aspecto monacal es porque bueno, yo no puedo quitarme toda nuestra educación religiosa, que fue mucha y muy fuerte en los últimos años del franquismo. El nacionalcatolicismo existía entonces, luego lo fuimos superando en la época de la transición, pero yo no puedo quitarme de encima. Pero es que yo no me arrepiento de eso. Yo soy una persona que siempre he dicho que he sido católica, apostólica, pero no romana, no necesariamente romana, porque yo creo que hubo un chaval que perdió la vida por creer en el amor. Y yo creo que por eso siempre merecerá la pena morir. Como poeta, por lo menos en tu primer poemario, bueno, y después lo has seguido practicando, tú rescatas o practicas métrica tradicional, Sí. hoy muy poco usada, casi dejada de lado. Sin embargo, tú la reivindicas y lo llevas a la práctica de tu manera de escribir. Sí, porque la poesía es un oficio. Ser escritor es un oficio. Y tiene sus normas y tiene sus reglas. Igual que el calafatero, pues tiene sus normas y tiene sus reglas y tiene su técnica. Pues exactamente igual nos pasa a los que nos gusta escribir. Hay sus reglas y su técnica. Otra cosa es la personalidad que cada uno le imprimamos luego en ese ejercicio que realizamos. Y la poesía no es poesía sin métrica.
pueden ser sentimientos. De hecho, en este poemario, Las noches en la Polaca, en este poemario hay varias poesías con su métrica y su rima, y hay también muchas poesías con su métrica, aunque no estén rimadas, pero tienen ritmo, que es lo que le da la sonoridad a la poesía. Lo que no puede ser en la poesía es lo que mi amigo José María Lopera, al que le dediqué una biografía, es lo que decía. Un texto, los nuevos poetas, algunos de los nuevos poetas, cogen, escriben textos y lo dividen, como si fuera, oiga, esto se divide aquí, ahora aquí va este verso, aquí va este verso. Un texto y lo cortas por la mitad y lo haces verso. No, esto no es. Eso es otra cosa, que nuestro común amigo Javier Lostalé lo define perfectamente en dos. Una es la prosa poética y otra es la poesía en prosa. Ambos son poesía, ambas ejercicios de escritura son poesía, y sin embargo tienen sus diferencias técnicas. Pues adoptemos esto. Lo que no puede ser es que porque hoy yo me he divorciado, estoy separado, uy, que estoy muy mal, me pongo a escribir poesía y ahora hago un verso, y aquí otro verso y aquí otro verso. No tiene nada que ver ni la rima, ni la estructura, ni nada, ni el ritmo que se le debe dar a una poesía. Las cosas hay que trabajarlas. El sentimiento viene, lo coge, lo pone, lo expresa, lo escribe, pero luego tienes que trabajar aquello. Las noches en la Polaca. La Polaca fue una bailadora, cantante, actriz, pero la Polaca en Marbella es una taberna, es un bar, es un punto de encuentro, que es realmente la Polaca porque trasciende mucho más allá de lo que es un bar. Te leo lo que en la contraportada hemos escrito. En todos estos lugares estuvo Pili, que es la ficción, pero donde siempre estuvo fue en mi corazón. La Polaca no solo es un santuario de vida y emociones para mí, es el lugar santo donde en comuniones de pan y vino las gentes de alma pura purgan las sombras. Más allá de las ficciones que aquí aparecen, en este libro, aparece también Francis, al que conocemos, que es el oficiante real de todas las sintonías que se proclaman en este templo de la liturgia de la vida. Por todo ello, y por mil cosas más que allí suceden y son ejemplo de vida, gracias por ser y por estar. Eso es la Polaca, una taberna, un lugar de reunión, un santuario de emociones, donde al menos yo conseguí escribir pues esto que ustedes pueden adquirir en la editorial Algorfa, Las noches en la Polaca. ¿Cuántos poemas tiene? Pues no lo sé, la verdad es que no lo he contado, no lo sé, porque además como tiene, ¿qué es eso? Tiene prosa poética, tiene poesía en prosa, tiene poemas rimados, tiene poemas libres. A ver, elige uno. Por ejemplo, un ejemplo de poesía en prosa. 20ª noche. Los espacios que habita el tiempo sobrecogen lugares, miradas azoradas y ahitas de ansiedad. Cuando los ojos palpan la redondez de un universo que no entiendo, es como si una balacera de palabras rompiera su equilibrio buscando respuestas de luz. Todas esas fronteras que no puedo explicarte martillean gravosamente las constelaciones que a la razón se les veda, y es cuando irrumpo en un llanto espeso de impotencia. Esto es una parte de la 20ª noche, escrita en ese rincón, a la entrada a la derecha, al fondo. Ahí es donde se escribió este poemario de Las noches en la Polaca. ¿En qué punto, cuando tú haces un poema, lo revisas, lo corriges, en qué punto es cuando dices hasta aquí he llegado y ya lo dejo como está? Porque claro, uno un día piensa una cosa y el día siguiente te puede sugerir otra, ¿no? ¿En qué momento hay que decir aquí paro? Esta es la pregunta que yo me hago, ¿esto es mi emoción? ¿Aquí reflejo exactamente el sentimiento mío o de la persona o de los personajes que uno está escribiendo?
porque no tienen por qué ser sensaciones mías, sino que se trasladan a esos personajes que uno inventa para la ficción literaria, ¿no? ¿Es esto lo que quiere decir el personaje? ¿Es esto lo que quiero decir yo? Y si es esto, está bien. Solo lo volveré a ver y lo volveré a releer y a trabajar si puedo encontrar el sentido literario más definido. Hay cosas que a los que nos gusta escribir siempre nos pesan como losas. Son las que querer llegar a ser, por lo menos, parte de los buenos escritores que tú y yo, que los lectores, conocemos. Por ejemplo, Camilo José Cela. Por ejemplo, Miguel Delibes. A mí me encantaría llegar a la enésima parte de saber escribir como escribía Miguel Delibes. Para mí eso sería el reto. Entonces, si yo veo que un texto lo puedo mejorar literariamente, lo volveré a rehacer. Si no, lo dejaré, porque ya están expresadas mis sensaciones, mis sentimientos. Para presentar Las noches en la Polaca, tú eliges a Concha Montes, y no es una elección, como se diría de manera un poco cursi, baladí, Claro. Sino que tiene su intencionalidad, sí, y su motivo. El motivo es que Concha Montes es la gran compañera. Concha Montes ha sido para mí, digo ha sido porque yo ya no estoy en la empresa, ha sido para mí la gran compañera en Onda Cero Radio. Pero no solamente ha sido la gran compañera, sino que es la gran amiga. A mí me parece, dentro de lo que es el aspecto cultural, el entorno cultural de Marbella, una de las personas más capaces, más soberbias y más inteligentes que presentan medios de comunicación. Y justamente para mí el cariño y el amor que le tengo a Concha Montes era suficiente como para pedirle el favor de presentar este poemario. Y ella lo aceptó y no me puso objeción. Ella, que es selectiva a la hora de sus amigos, de su gente y de sus trabajos. Pues estoy de acuerdo contigo. ¿Qué quieres que te diga? Por los muchos años que llevamos trabajando con ella. Estoy de acuerdo. Otro texto. Por ejemplo, vamos a leer uno que sí que es un poema rimado y que está hecho en silbas. Sombra. Pétrea concepción suya, como la informal rama que de un cuerpo su piedra es y parece. En vano nombre excluya la apariencia que brama por el tiempo que ahoga y que fenece. Inerte proyección es de vida casi muerta, solo un movimiento y sin vida queda. Trozos intermitentes, oscura, azul, yerta, solo existencia perenne que hieda, es fiel imitadora, unida inseparable, figura de la tora, compañera, amigable señora, visible, intocable, tan amigable como traicionera, con propia inexistencia, a veces es la misma, pero con la grandeza de su padre, a veces con esencia, con nada de carisma, circunstancialmente medido el cuadre. Está y no es de este mundo, será posiblemente aunque no exista y nunca jamás sea, vaguea en un submundo en mano de la gente, sin ella no será lo que desea, al acabar el día o al acabar la vida, lo mismo pudo ser tuya que mía, es de fiel compañía, con la piel muy sufrida, la llaman sombra de mi anatomía. Silvas. Qué bien. Eso es una forma de construir libremente 5 versos, terminados en pareado, etcétera, etcétera. ¿Hay un interés especial ahora en estos tiempos por la poesía? Sí, pero
el interés que existe por la poesía en estos tiempos viene definido y delimitado también por esa necesidad psicológica de expresarse, de dar a conocer sentimientos y, sobre todo, en muchas ocasiones, dar a conocer la pobreza del espíritu humano. Yo me encuentro con mucha gente que escribe, que le gusta escribir y además publica, pero publica solo sentimientos. Y uno de los ejemplos es este que he puesto anteriormente. Me he encontrado con muchas personas divorciadas o recientemente divorciadas que necesitaban explicar. Y para ello encuentran el modo de gastarse un dinero y, erróneamente, por supuesto, y expresar sus sentimientos allí. Y entonces yo ya soy poeta. Esto es un error. Eso influye dentro de lo que es ansiedad por la poesía en el mundo cultural. Pero la certeza de todo esto es porque realmente estamos tan desilusionados y tan deprimidos con la actualidad que nos rodea, que lo que buscamos son espacios donde realmente poder sentirnos personas. Y la poesía nos los hace sentir. Agustín, ¿qué reto es el que tenemos por delante cuando hoy día tú facilitas una serie de palabras y un programa de inteligencia artificial te saca un soneto en 4 minutos y te entrega un soneto? ¿Cómo combatimos, dicho entre comillas, lo de combatir esa realidad? Paco, yo no seré de los enemigos de la inteligencia artificial. No seré porque es evidente que lo que tú me preguntas nada tiene que ver con los sentimientos. Es decir, que hoy pongamos en un programa 4 palabras y en esas 4 palabras te las convierta en un soneto, como tú dices, ahí no va el sentimiento de esa persona que lo escribió. Y ahora pues te puedes acordar de un Quevedo o te puedes acordar de un Garcilaso de la Vega, a ver si había entonces inteligencia artificial para construir aquellos sonetos que hacían, que no fuera más que a base de sentimiento y de trabajo. Justamente eso no lo vamos a encontrar en la inteligencia artificial. Pero te digo que en mí no encontrarán un enemigo contra la inteligencia artificial, porque es lo que nos ha tocado vivir. Tú y yo venimos de una época en la que el teléfono móvil no existía, en la que el ordenador no existía, en la que descubrimos el fax, una cosa extrañísima, y aquello fue importantísimo, el fax, fíjate tú, ¿no? La máquina de escribir era letra 32 y no fue la automática que luego eléctrica, ¿no? Es decir, venimos de toda esa época. Es decir, date cuenta cómo en nuestra existencia hemos ido a la par de que la humanidad ha ido avanzando. La inteligencia artificial es una forma de avanzar. Es verdad que hay muchas películas, y ahora en cartelera creo que hay una que se estrena en esta semana, en la que se habla de la inteligencia artificial y que tenemos que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Es cierto, tenemos que tener cuidado de inteligencia, porque además hay que educar a las nuevas generaciones en esto, precisamente. Ya está haciendo falta una asignatura en los colegios de inteligencia artificial, para educar a las nuevas generaciones en la necesidad de controlar no la inteligencia artificial, sino las sensaciones y los algoritmos, se llaman, para incluirlos en esa inteligencia artificial. Agustín, gracias por haber venido. Gracias a ti, Paco, por haberme... Que las noches en la Polaca sigan siendo fructíferas. Este es el primer fruto, el primer parto, digamos, pero seguramente que te inspirará para mucho más. Yo espero que sí, porque si eso es así, se dirá que estamos y seguimos viviendo. Y esto es importante. Por lo menos que vivamos el tiempo que nos quede sintiendo. Pues hemos presentado aquí también Las noches en la Polaca de Agustín Hervás, editado por Editorial Algorfa, y lo interesante es adquirir este libro y leerlo, y después comentarlo con el autor, que es de fácil accesibilidad. Gracias, hasta otro momento. Muy bien.
¿Ya está? Ya está. Perfecto. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio.